cuando nacen es la pobre tolerancia y los vómitos del recién nacido. Y muchas veces nosotros solamente ponemos diagnóstico de vómitos del recién nacido, aunque realmente no hay un CIE-10 para este diagnóstico. Pero de verdad sí tenemos muchas causas, incluso simplemente la maduración del recién nacido para que tenga vómitos. Entonces, el vómito es la expulsión del contenido gástrico a través de la boca, generalmente de color puede ser lácteo, verde, amarillento o porráceo, que significa sanguinolento. Los vómitos son un signo inespecífico que pueden reflejar multitud de enfermedades de diferente gravedad. La idea es saber diagnosticar y no, que pasa muchas veces, vomitó una vez, háganle un lavadito y no lo volvemos a ver o no lo examinamos y estamos saltándonos enfermedades que sí pueden comprometer la vida del recién nacido. Como casos que son patologías quirúrgicas o enfermedades metabólicas que van a ir rápidamente a un deterioro clínico del recién nacido. Entonces, este es un cuadro un poquito de verdad es una muestra, un botón de muchas enfermedades que podrían producir vómitos en el recién nacido. Desde las muy sencillas como que ingirió sangre en el momento del parto, la sangre en cavidad gástrica es irritativa, a las 2 horas lo tienes vomitando y encima con rastros de sangre, solo se le hace un lavado gástrico, se acabó el problema, empieza a lactar y se acabó. Reflujo gastroesofágico, que se puede diferenciar, que realmente no es un vómito, pero entra en el diagnóstico diferencial, que ese sí lo vamos a ver después. Sepsis neonatal te da vómitos, alergia a la proteína de leche de vaca que cada vez está en incremento, alteraciones metabólicas, algunas sencillas como hipoglicemia, niño con hipoglicemia te vomita, otras más complicadas como una hiperplasia suprarrenal congénita, que el niño sí tiene mayor número de vómitos. Alteraciones hematológicas, una policitemia, un niño con mala circulación a nivel intestinal, te vomita. Y entramos a otras que son las quirúrgicas, que aquí sí son una gran clasificación, que pueden ser como una estenosis hipertrófica del píloro, una obstrucción intestinal, atresia intestinales, incluso una enfermedad de Hirschsprung, malrotaciones intestinales de todo tipo, vólvulos intestinales. Hay otras enfermedades congénitas de metabolismo, que ahí sí se abre una lista enorme, que no es el tema. Incluso un síndrome de abstinencia en mamás, mamás con drogadicción. Es imprescindible, primero, y cosa que los que vayan a pasar por mi grupo de prácticas, historia clínica ya la han hecho ustedes en semiología y deberían saber cómo hacer una anamnesis, cómo hacer una historia de la enfermedad, saber investigar los antecedentes, cosa que de verdad yo recién hace 2 semestres que vengo enseñando en la universidad me doy cuenta de que realmente no han aprendido desde que no lo han aprendido, soy muy sincera, no le tomaron el interés, no saben para qué sirve y se están convirtiendo en médicos, ni siquiera digo, tipo Estados Unidos, llega el paciente y exámenes, dolor de estómago, bueno, hágale tomografía, ecografía, resonancia, examen de sangre, y van a agarrar el celular, van a ver sus resultados, como ya tienen encima los resultados normales, y de ahí van a querer entrar a un tipo Google, meter sus resultados y querer sacar con un diagnóstico. En el recién nacido y en pediatría sí es importante historia clínica, saber, en todas las, realmente en todas las especialidades, pero pediatría y medicina si no hacen historia clínica, se quedan a la mitad y van a ser malos clínicos. Entonces, de verdad tienen que saber hacer una buena historia clínica de detalles y una buena exploración clínica, ya que el niño no les va a dar información. Muy poco, de repente algún gesto de dolor,
y encima, como está hospitalizado, generalmente no está con la mamá, o que la mamá no sabe si eso es normal o no es normal en un recién nacido, entonces no les va a dar mayores datos. Los tienen que ustedes buscar con la historia clínica y saber examinar al recién nacido. Entonces, con una historia clínica y un examen físico, basta muchas veces con esto para saber que no necesitan hacer ningún examen extra y poder dar un diagnóstico y un tratamiento, o muchas veces por lo menos con esa historia clínica y ese examen físico saber dirigir qué exámenes pueden tomar, porque como el vómito puede ser una sepsis, como el vómito puede ser hipoglicemia, como el vómito puede ser una malrotación, si van a hacer que un niño viene por vómito y le van a tomar hipoglicemia, hemograma, hemocultivo, radiografía de pie, le van a tomar AGA para ver si hay un problema metabólico, o sea, se gasta la sangre del niño, lo van a dejar con anemia y van a esperar un montón en vez de ustedes ya dirigir, tengo estos antecedentes de riesgo, la mamá ha tenido hito en el tercer trimestre o tuvo RPM de 3 días, entonces yo me voy más porque sea una sepsis, entonces primero le tomo los exámenes para sepsis, o tengo un pequeño para la edad gestacional que no ha estado lactando bien, entonces primerito le tomo una glucosa y descubro que tiene una glucosa 23, ahí está mi causa de que me esté vomitando, y no tomarle todos los exámenes sabidos y por haber. Entonces, primero habría que describir las características del vómito, tipo de contenido de los vómitos. Generalmente cuando son patológicos son biliosos, fecaloideos, porráceos. La frecuencia es muy distinta de la mamá, son muy exageradas, te dice, está vomitando todo el día. ¿Cuántas veces? Una. Se los dice. Así son. Cantidad, si es la mayor parte de la leche, si es poquito, bebés que te toman 30, 40, 50 cc de leche y te están vomitando 5. No es significativo, o al revés, te están vomitando todo lo que ingirieron. La edad en que se presentó es muy distinto. En un recién nacido de 2 días que está vomitando, yo no voy a pensar que es una estenosis de píloro que se presenta entre la segunda y tercera semana de vida. Entonces, es necesario saber el cuándo. Y la relación con las tomas de leche es entre tomas, es apenas yo le doy la leche, o hay bebés que toman y te la botan ese instante, o hay otros que no, literalmente te la escupen, o hay niños que efectivamente después de 3-4 horas recién te está vomitando la leche de la mañana, o sea, en la noche la de la mañana. Si hay otros síntomas acompañantes como fiebre, diarreas, que generalmente es en niños mayores, si hay alteración neurológica, compromiso de conciencia, mal estado general, acidosis metabólica, si ha habido consumo de algún fármaco, o sea, cualquier cosa extra aparte de los vómitos. Y obviamente también es bueno saber los antecedentes perinatales, como los antecedentes familiares. Yo siempre con los internos me peleo mucho porque necesito saber si la mamá tuvo controles prenatales, si es que se hizo examen de orina, si tiene molestias al orinar, si tiene sus últimos exámenes, si le han hecho VIH, sífilis, qué grupo sanguíneo es. Todo eso antes de que nazca el niño, no después, antes de, para saber en qué me enfrento, porque si no, muchas veces cometemos muchos errores por confiarnos de los internos, que son los que a primera mano nos dan información, y no ir nosotros a buscar la información, pero también, o sea, cada uno tiene su responsabilidad a veces en el hospital y no nos da, pero si uno no sabe, sí podemos cometer. Si había polidramnios, oligoamnios, si el líquido fue verde puré de alberjas, no le hice lavado gástrico, ese niño me va a vomitar bastante las primeras 4 o 5 horas de vida. Entonces, sí necesito saber todos los antecedentes, tanto del parto como de la mamá y familiares. La exploración clínica tiene que ser completa, iniciando por el estado general. Un niño te puede vomitar, pero estar bien, llorando, quiere seguir lactando, o puede tener compromiso de conciencia, estar somnoliento, un llene capilar alterado, estar medio
cianótico o pálido, es muy distinto. Y luego ya por aparatos, específicamente el que más nos interesa, pero no el único, es el examen abdominal, donde tenemos que ver cosas. Otra cosa que ustedes se olvidaron en la semiología es observación, palpación, percusión, auscultación. Entonces tienes desde que puedes ver al bebé, ver si tiene una distensión abdominal, circulación colateral, si tiene petequia, si tiene alguna coloración. En recién nacidos, por ejemplo, prematuros que tienen NEC, lo primero que ves es un estómago distendido con una coloración verdosa que ya solo con verlo te asusta. Simplemente a la observación. Si está distendido, puede ser distensión a tensión. Se pueden dibujar las asas intestinales en el recién nacido y verlo bastante bien. Si es blando, depresible, si está tenso, si hay palpación de masas, si hay visceromegalias, aprender a palpar hígado, vaso. Si está timpánico, sería aumento de gases, o mate, si es que hay líquido, y obviamente la auscultación, cómo son los ruidos hidroaéreos, con todas las características que me imagino ustedes ya saben. Como cualquier niño, persona, adulto, son iguales. Según la orientación diagnóstica, serán necesarias las pruebas diagnósticas, ya con toda la idea de a qué estoy dirigiendo, qué posibilidades diagnósticas. Puedo hacer mis exámenes sanguíneos y pruebas de imágenes como radiología de abdomen, ecografía o tránsitos con enema. Entonces, volvemos, este es como repetición del anterior. Por ejemplo, en una ingestión de sangre materna, yo me puedo dar cuenta, si tengo un bebé que ha nacido a parto normal y por ahí decía desprendimiento de placenta, se ha sangrado, o reviso el seno de la mamá, que ha estado lactando y tú le ves el seno a la mamá y tiene unas heridas, así unas costras, que significa que 2 días el niño le ha estado destruyendo ese seno y debe estar tragando sangre de la mamá. Entonces hay una forma que es el test de APT, que realmente aquí en el hospital no lo hacen, seguro que tampoco, que es que te ayuda a determinar si es sangre, es muy sencillo, pero te ayuda a determinar un poco si es sangre de mamá o del bebé. Pero si uno ya tiene todos los antecedentes y ve que casi se le está partiendo el pezón a la mamá, tú dices, lo más probable es que de ahí venga. Entonces la educas, ves, mejoras la técnica y vuelves a evaluar. El flujo esofágico lo vamos a ver después. En sepsis, obviamente, si yo tengo el antecedente materno de algún factor de riesgo, leucocitosis, infección urinaria, fiebre materna, RPM, que me pueda decir que de repente el niño está séptico, le hago los reactantes de fase aguda, hemograma, PCR, si quiero hemocultivo. Alergia a la proteína leche de vaca, que a veces no hay muchas exámenes, pero se hacen pruebas terapéuticas. Alteraciones metabólicas, desde una glucosa muy sencilla que podemos hacerlo a la pie de la cama de la mamá, una hiperplasia que ya es la 17-OH progesterona, alteraciones hematológicas en la policitemia, le haces un hematocrito. Las quirúrgicas obviamente ya son por imágenes, clínica de imágenes, enfermedades congénitas del metabolismo, y si ya te toca hacer desde un simple AGA para ver una acidosis y estudios especiales, bueno, y la abstinencia, que es más con historial y antecedentes. Entonces, dentro de esas enfermedades vamos a ver algunas muy puntuales, como el reflujo gastroesofágico. Definición: reflujo gastroesofágico es el paso retrógrado involuntario del contenido gástrico del estómago hacia el esófago, sin esfuerzo hecho por el niño. Generalmente se da después de algunas o muchas tomas de leche, refieren entre 5 a 10 mililitros, la verdad puede salir por boca hasta por nariz y simplemente es el reflujo esofágico, y generalmente son de color blanquecino como la leche, lo que famosamente llaman las mamás como leche cortada. Es el trastorno gastroesofágico más frecuente en el primer año de vida. Su incidencia aumenta entre los 2 a 6 meses de vida, que generalmente es por un aumento de la cantidad de leche que se le da al recién nacido, y comienza a disminuir a partir del 7º mes. Generalmente se resuelve en un 85% al año. Si
tuvo reflujo, al año 85% se mejoró y se olvidó del asunto, y un 95% puede llegar hasta los 18 meses. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando el reflujo ya causa complicaciones, y esto sí es mucho menos frecuente. La diferencia entre regurgitación y vómito se basa en que los vómitos van a utilizar, es un reflejo del sistema neuromuscular que va a utilizar músculos tanto autónomos como toda la estructura abdominal, estómago, que se contrae y elimina en forma brusca, generalmente en proyectil, el contenido gástrico con fuerza, y generalmente también va a ser de diferentes colores. Un vómito verdoso nunca es normal. Uno porráceo o con rasgos de sangre como digerida nunca es normal. En cambio, el lácteo, tú dices, de repente le di mucha leche, cosa que a veces cuando estamos hospitalizados pasa. O porque las mamás, alguna vez me ha venido, lloraba y lloraba y yo le di un biberón tras otro, claro, y ahora vomitó. ¿A cuánto le diste? Un niño, un recién nacido de 1 o 2 días toma una onza, 30 mililitros, y la mamá le había dado como 80 mililitros en una toma, y después venía llorando porque el niño vomitó, pues obvio, o sea, no hay forma que no vomitaran. Yo no me puedo comer un chicharrón, un rocoto, un caldo y 3 cosas más sin vomitar. La fisiopatología del reflujo, aquí en el recién nacido tiene que haber una eficacia del sistema antirreflujo para evitar que pase el paso retrógrado del estómago hacia el esófago. Pero esto en un recién nacido que todavía está en maduración, todo su organismo, va a ser difícil. Desde que puede haber una alteración de la peristalsis del esófago, de repente por ahí no estuvo adecuada, está un poco hipotónico, la competencia del esfínter esofágico inferior, la anatomía del esófago intraabdominal, y que van generalmente a requerir una maduración que simplemente se da en el tiempo. La presión generalmente del esfínter esofágico inferior puede estar disminuida transitoriamente de manera espontánea y causar que obviamente el contenido líquido de la cavidad abdominal, venciendo esa presión, regrese. Pero hay otras cosas como una exposición al humo del cigarro, que es muy bien evaluado, y cafeína, o sea, consumida por la mamá, que se transfiere por leche materna, que pueden disminuir la presión en el esfínter esofágico inferior. El esófago está normalmente a una presión negativa, mientras que el estómago es una presión positiva. Entonces, si tenemos algo que vaya a aumentar la presión en la cavidad abdominal y puede vencer la presión negativa del esfínter esofágico, también va a producir este reflujo. Los factores que pueden aumentar este gradiente o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, tenemos el gradiente de presión que puede estar aumentado en los lactantes que están sobrealimentados, niños que tienen enfermedad pulmonar crónica, que va a producir una baja de presión intratorácica, o el posicionamiento. Hay mamás que de frente los echan, o sea, le dan de comer y ya están echaditos, o los ponen medio sentados. Entonces, obviamente, si se sienta, sube la presión intraabdominal, igual regresa. Bueno, otras alteraciones que pueden producir que haya mayor reflujo, regreso de la leche, son las alergias alimentarias, específicamente en el recién nacido, sobre todo la alergia a la proteína de leche de vaca, gastroparesia, que es el retardo del vaciamiento gástrico, en el cual el alimento va a permanecer mucho más tiempo en el estómago, lo que mantiene mayor presión gástrica y lo que puede hacer que regrese hacia el esófago. Normalmente en el recién nacido que toma leche materna, en 1 hora, hora y media, el estómago ya está libre. O sea, se digiere tan rápido que es libre. Es distinto a veces cuando es con fórmula, por ejemplo.
Hay lo que se llama la emesis recurrente, que imita una enfermedad por reflujo gastroesofágico debido a una enfermedad metabólica, defecto del ciclo de la urea, galactosemias, intolerancia a la fructosa y muchas más, y anormalidades anatómicas como la estenosis pilórica o malrotaciones intestinales. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de Roma 4, en donde para definir una enfermedad de reflujo, no enfermedad, sino reflujo gastroesofágico, tiene que ser un niño que puede ser desde las 3 semanas aproximadamente de vida, es donde empieza el mayor número de regurgitación, hasta los 12 meses de edad. Si se presenta después, yo ya no voy a decir, está regurgitando. Si se presenta antes, primero tendría que evaluar que no haya ninguna otra alteración médica, otra enfermedad que me pueda producir. Y tiene que ser ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, no puede haber otro síntoma como apnea, bajo peso, dificultades en la deglución o posturas anormales del recién nacido. Si hay algún síntoma extra, no es simplemente un reflujo gastroesofágico. Su diagnóstico no precisa exámenes complementarios. La anamnesis y la exploración física puede proveer lo suficiente evidencia para decir que es una enfermedad de reflujo, o también podemos, obviamente con nuestra anamnesis y nuestro examen físico, ver si no es una enfermedad metabólica, un niño que no va creciendo, enfermedades infecciosas, si es que tiene fiebre, vómitos porráceos, o neurológicas, haya un compromiso neurológico del recién nacido. Y los signos y síntomas de alarma que podrían indicar una causa orgánica son, digamos, los más importantes son pobre ganancia de peso, que el niño se deshidrata y también puede tener anemia. Vamos a ver por qué. Realmente el tratamiento simplemente es informar a los padres que es una condición benigna, que puede pasar entre los 6 a 7 meses hasta el año y que se tienen que relajar, cosa que es bien difícil en los papás. Adiestrarlos para la detección de síntomas o signos de alarma, como hemos visto. No se recomienda medidas posturales que favorezcan el vaciamiento gástrico y disminuyan la regurgitación. O sea, antes se decía, por ejemplo, que se le ponía en posición prona, boca abajo, pero es una posición que aumenta el riesgo de muerte súbita. Entonces, no se hace. Incluso se les ponía en recién nacido en posición supina, pero a 30 grados elevando la cabecera, que tampoco se ha visto que mejore realmente el reflujo. Puede recomendarse mantener una posición erguida, o sea, tenerlo paradito durante 20 o 30 minutos después de cada toma, y pocos datos objetivos demuestran que darle menos leche o darle de a poquitos mejore el reflujo. Al revés, no lo dejan ni dormir bien, no lo alimentan bien y después tenemos problemas de desnutrición. Muchas veces, hasta un 60% de estos lactantes regurgitadores terminan probando las fórmulas antirreflujo, que son especiales, que la idea es que tienen espesantes de arroz, que se añaden para que hagan como una barrera que no suba hacia el esófago, pero que realmente no se ha demostrado que sean efectivas. Pueden disminuir el grado de regurgitación, pero a la pH-metría se ha visto que igual siempre hay un grado de acidez que no lo quita. Y además puede producir, o sea, en los estudios, como muchos estudios no se pueden hacer en recién nacidos, obviamente porque no es ético, se ha visto que pueden alterar un poco el peso, hacer niños con sobrepeso, ya que no necesitan una fórmula extra, problemas de malnutrición, mala absorción, ya que se ha visto que muchos de estos componentes van a disminuir la absorción, sobre todo de micronutrientes y minerales a nivel gástrico. Entonces, hemos visto de lo que es reflujo gastroesofágico, pero cuando empiezan a presentarse otros síntomas, signos de alarma o alguna otra alteración, ya se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico se debe principalmente a la irritación causada por el ácido del estómago
y al déficit calórico que va causando por la regurgitación frecuente de los alimentos. Es tanta la regurgitación y tan poco lo que queda en cavidad abdominal que obviamente va bajando los requerimientos que realmente necesita el recién nacido para crecer. Entonces, el ácido del estómago puede irritar el esófago, la faringe, y si va hacia la vía respiratoria también puede producir aspiración y irritar la vía respiratoria. La irritación esofágica puede disminuir la ingesta de alimentos, porque aunque ustedes no lo crean, nuestros recién nacidos desde el primer día saben y aprenden mucho más de lo que nosotros entendemos. Entonces él aprende que si toma mucha leche va a regresar, debe doler, debe arder, le molesta, entonces empieza a querer lactar menos y a recibir menos cantidad de leche, pone freno, entonces empieza a lactar cada vez menos. También va a producir esofagitis, que puede producir pérdida crónica muy leve de sangrado, o sea, producir sangrado por la esofagitis, por lo tanto una anemia crónica a la larga. La irritación laringea y la irritación de las vías respiratorias pueden causar síntomas respiratorios, sibilancias crónicas y producir neumonías recurrentes. En este caso, también siempre una historia clínica exhaustiva y un examen físico completo. ¿A qué edad inició? ¿Cómo es su alimentación? ¿Qué tipo de leche? ¿Qué preparación de fórmulas? Si tienen aditivos, volumen, qué número de tomas está teniendo. Atención a los alérgenos alimentarios. Si es un niño que solo toma leche materna, entonces sería menos probable una alergia a la proteína de leche de vaca, o si en algún momento se sensibilizó con la proteína de leche de vaca. ¿Cuáles son los patrones de vómitos o regurgitación? Factores ambientales, hemos visto cigarrillo, cafeína, incluso alcohol. La posición que toma el niño, el crecimiento, si está adecuado o no para sus días de vida. Intervenciones farmacológicas y dietarias y signos de alarma como falla de medro, arqueo, o sea, los niños literalmente así como, no tanto ya, pero hacen como subopistótonos que se tiran y se arquean hacia atrás porque es la sensación de dolor y es lo que causa. Irritabilidad, signos de vía aérea, pobre ingesta, tos, sofocación. Hay ciertos fármacos que pueden provocar la disminución del tono del esfínter esofágico que son importantes sobre todo en niños que están hospitalizados, que utilizamos generalmente en niños hospitalizados, como puede ser sildenafilo, opioides, nosotros utilizamos mucho morfina en la UCI neonatal, teofilina y cafeína en niños prematuros, como dice ahí, especialmente en prematuros. Investigar los signos o síntomas asociados. Si hay regurgitación y vómitos o se intercalan unos con otros, si hay distensión abdominal después de cada toma, los niños con alergia a la proteína de leche de vaca generalmente toman leche y se distienden, casi como cualquiera que tiene problemas de alergia. Si hay problemas de deglución, tos, ahogos, sibilancias, estridores, si hay bradicardia o taquicardia, generalmente en ese momento en que regresa la leche, puede llevar a apnias, porque efectivamente regresa mucha cantidad y se va a vía respiratoria, respiraciones periódicas, taquimia, desaturación, irritabilidad, arqueo, llanto, signos como aurodigestivos, esofagitis, neumonías a repetición, otitis recurrente, anemia y bajo peso. Entonces, en este caso sí hay mucha controversia en el tratamiento. Primero es ver cómo es todo el historial de la lactancia, de cómo se le está alimentando y optimizarlo. Ver si está adecuadamente sus tomas, si es la leche de mamá, si después de eso se le mantiene adecuadamente al niño, como decimos, bote el chanchito y todo lo demás, mejorarlo. Si con eso no mejora, una gran probabilidad es alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces se hace la prueba terapéutica. Se le quita la leche de mamá, se le quita las fórmulas normales, se le da fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos por 2 a 4 semanas para ver si hay mejoría o no. Si con eso no mejora, ya sí tocaría ir a exámenes a más profundidad
como pHimetría con impedancia, manometría o radiografías con contraste. Y si aún no mejora, se puede probar los que son los inhibidores de la bomba de protones, que es entre las medicaciones las más aceptadas a nivel mundial, que se da por 6 a 8 semanas en recién nacidos a término. También hay todo una discusión sobre el uso de procinéticos como domperidona y metoclopramida. En las últimas guías, por ejemplo, de la Asociación Americana de Gastroenterología Pediátrica, no se recomienda, ya que hay mayor preocupación por la seguridad, los efectos adversos, la eficacia no comprobada. Pero, por ejemplo, ustedes ven la Asociación Americana Española, y ellos sí utilizan de primera mano los procinéticos. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay una discusión en el tratamiento. Pero obviamente sí se puede utilizar ya con el gastroenterólogo pediatra y como una, si ya no hay otra opción, digamos. Espérenme 2 segundos. Entonces, eso es un poco a nivel de vómitos, reflujo, que son los más frecuentes. Y ahora vienen los trastornos intestinales. Estoy súper bien con la hora, ¿no? Perfecto. A ver, entonces, primero, para saber los trastornos intestinales, vamos a ir primero a lo básico. Las primeras deposiciones, los 3 o 4 primeros días, están constituidas por meconio. Los 2 grupos que han pasado, creo que ninguno había visto alguna vez lo que es el meconio. Entonces, más o menos ahí está la fotito. Es una deposición de color verde oscura, casi negra, bastante densa y pegajosa, originada por la digestión de los productos ingeridos intraútero, que son líquido amniótico, bilis, células descamativas del tubo digestivo. Esa es su deposición normal los 3 a 4 primeros días. La primera deposición más o menos ocurre entre las 24 y 48 horas de recién nacido. O sea, yo no espero que el recién nacido a las primeras horas haga popó, no. No me infarto si la mamá viene corriendo a decirme que el primer día no hace, no. Porque hasta un 95% hace la deposición hasta las 48 horas. O sea, el 95% de los niños pueden esperar hasta 48 horas para hacer su deposición normal. Tras el meconio se produce una deposiciones de transición, que incluso muchas veces le llamamos las diarreas transicionales, que suelen ser más líquidas, en mayor número y que también preocupan mucho al familiar. Pero entre el tercer y cuarto día pasan solas, se resuelven solas y no necesariamente es una infección. Luego las deposiciones normales del lactante van instaurándose. Depende mucho del tipo de lactancia. Si es lactancia materna, suele ser más rápida la transición normal que cuando es con fórmula. Pero y depende del número de tomas. Puede ser más o menos rápida esta transición. En esta fase las deposiciones se van aclarando poco a poco, van pasando de un negro, o sea, un verde casi negro a un verde cada vez más claro, como un puré de guisantes, y luego de un color más amarillento mostaza, normal. La frecuencia y características normales varían mucho de niño a niño y sobre todo con qué son alimentados. Los bebés alimentados solamente con lactancia materna, ellos van a tener un mayor número de deposiciones. Normalmente pueden hacer 6, 8 lactar y hacer deposición debido al reflejo gastrocólico que todos los seres humanos tenemos, pero que nosotros vamos perdiendo en la adultez.
Entonces el recién nacido lacta, mueve todo el sistema gastrointestinal, hace deposición. Entonces, si lacta un niño, como les he dicho, cada hora y media, que ya su estómago está vacío, si lacta 10, 12, 13 veces al día, puede hacer fácilmente 8, 10, 12 deposiciones al día. Las deposiciones en estos niños suelen ser de color amarillo verdoso o amarillo mostaza, con poco olor, poca consistencia y generalmente son más líquidas o semilíquidas como con grumitos. Pueden cambiar su frecuencia hasta la segunda o tercera semana de vida, en donde al revés se van disminuyendo el número de deposiciones y ya solo hacen una deposición cada 2, 3, 4, hasta 7 días. Y la tienen a la mamá en consultorio diciendo está estreñido. Eso se llama un pseudoestreñimiento o falso estreñimiento, que es un periodo fisiológico normal de adaptación y va a pasar solo. Lo siento, me distraen. Hay unos que están dormidos, otros que se ríen, entonces me distraigo un montón. Los que se ríen me han entendido y los que están dormidos no se han dado por enterados del comentario que he hecho. Yo también detestaba este horario, no sé por qué este horario es el más terrible, pero se hace el intento de mantenerse despiertos. Ya. En los bebés alimentados con lactancia artificial, los de fórmula, el número de deposiciones suele ser variable, pero generalmente mucho menor que a los que son alimentados solo con leche materna. Generalmente entre 3 a 4 veces al día, variable. Y generalmente también llegan a su etapa de estreñimiento, que suele demorar más. Son de mayor consistencia, más abundantes, porque obviamente cuando el niño lacta toma una cantidad de leche que poco a poco va a ser mayor en la mamá, pero cuando es fórmula yo decido cuánto le doy. Yo quiero darle 30 centímetros y 30, a la siguiente le daré 60, entonces son volúmenes mucho más grandes, entonces la deposición es mucho mayor, más pastosas, son el olor mucho más intenso y generalmente más amarillentas, o a veces incluso marrones. Entonces, dos patologías que tenemos aquí es el ilio meconial y etanol meconial cuando hay una alteración del tránsito intestinal. Vamos a empezar con el ilio meconial. Es la obstrucción del ilio terminal por meconio anormalmente denso y adherente. Generalmente es una manifestación de la enfermedad de fibrosis quística, por lo tanto es menos frecuente que el tapón meconial. Generalmente se causa porque las secreciones digestivas son sumamente viscosas y adherentes a la mucosa intestinal. La fibrosis quística, ¿qué hace? Que todas nuestras secreciones sean densas. Saliva, sudor, todas las secreciones que tenemos son muy densas y espesas. Por lo tanto, si esas son las que van a formar inicialmente la deposición, obviamente también son densas y espesas. El ilio meconial es la manifestación clínica de presentación de la fibrosis quística hasta un 10-20%. Pero si yo tengo un niño, si yo tengo una persona con fibrosis quística, 10% va a debutarlo con ilio meconial. Pero si yo tengo ya un niño que veo que tiene de diagnóstico un ilio meconial, 80% de probabilidad que sea fibrosis quística, incluso hasta 90%. La obstrucción se produce en el hilo terminal y puede diagnosticarse a través de ecografía incluso prenatal. El colon distal a la obstrucción es angosto y está vacío o solo contiene escasas cantidades de pequeñas bolas de meconio y suele ser un colon que no se llegó a desarrollar adecuadamente y se llama microcolon. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este es el intestino, el ilio proximal, el ilio terminal que está distendido, lleno de ilio espeso, pegajoso espeso. Puede haber una parte de ilio en donde simplemente hay como grumos pequeños. Y luego el colon, que ya no se desarrolló, donde ya no hay secreción, está pequeño y subdesarrollado, Síntomas. Generalmente son después del nacimiento, a diferencia de los recién nacidos normales. Estos recién nacidos no van a hacer su deposición entre las primeras 24 a 48 horas. Entonces, si demoran,
ya es un signo de que puede haber alguna obstrucción y hay que determinar a qué nivel. Van a presentar los signos de obstrucción intestinal, vómitos, que generalmente son biliosos, distensión abdominal, pueden palparse las asas distendidas del intestino delgado a través de la pared abdominal, sobre todo porque son pequeñitos que tienen una pared un músculo poco desarrollado. Al tacto rectal, la ampolla va a estar vacía. Muchas veces nosotros a veces estimulamos para que el niño haga deposición. Es una práctica que ya no usamos mucho, pero la idea es que cuando es un niño que sospechamos ilio meconial, va a estar vacío ese colon, ese recto. Puede haber peritonitis meconial con dificultad respiratoria, ascitis y complicarse si es que ese ilio llega a perforarse. Acá vemos en el lado derecho, en este lado, cómo es una distensión y cómo se dibujan las asas. Ustedes lo ven así, dibujaditas. Ahí dejan de darle leche. O en una peritonitis donde ya hay una inflamación mayor, es un estómago súper distendido, tenso, duro, brilloso. El diagnóstico generalmente se sospecha ya con antecedentes familiares, porque fibrosis quística viene con historia familiar. La ecografía prenatal ya puede ir diciendo si hay dilatación intestinal, polidramnios, que no son específicas, pero ya ayudan. Las radiografías de abdomen que van a mostrar la dilatación de asas intestinales, pero no se suele ver los niveles hidroaéreos. No sé si han visto en medicina, es igual que en un recién nacido, que cuando hay una obstrucción total hay los niveles hidroaéreos que te dicen hay obstrucción. Acá hay más distensión de asas, pero no los niveles hidroaéreos. Hay un aspecto de burbujas de jabón o vidrio esmerilado que refieren cuando hay pequeños grupos de meconio pequeños en el intestino. Se puede hacer un colon con enema, con contraste soluble, que va a dibujarte el colon, microcolon. Y en los pacientes, el diagnóstico, si llegamos al diagnóstico de hilo meconial, tienes que ir a los exámenes para descartar fibrosis quística. Entonces aquí, en una radiografía simple, vemos la distensión del intestino. Y en el colon con enema tienes el ilion y poco a poco miren este despeñadero finito del intestino grueso que no se desarrolló porque no pasó sustancias a través de él. El tratamiento, dos opciones. Lo logras, le pones el enema con contraste radiográfico, literalmente es tratar de fluidificar el meconio. Se hace en los casos en que no está complicado, o sea, que no hay perforación, que no hay peritonitis, puede aliviar la obstrucción momentáneamente. Es un enema que se da con el contraste radiológico y con N-acetilcisteína para tratar de disolver el meconio, o a veces tiene que llegar a cirugía. Obviamente en cirugía se trata de preservar siempre la mayor cantidad de intestino y se hace, digamos, en forma más directa, se corta el intestino y por ahí se hacen los enemas, para ser más directo y tratar de no tener que hacer resección de una parte del intestino. Y el otro es el síndrome de tapón meconial. El síndrome de tapón meconial es mucho más frecuente. Suele aparecer en lactantes sanos, sin ninguna otra enfermedad, y su incidencia es 1 entre 500 recién nacidos vivos, o sea, bastante más frecuente. Es considerado una inmadurez funcional del colon que causa ausencia de las primeras deposiciones. Igual, cuando pasan 24 o 48 horas y no hace deposición, empezamos a sospechar. Lo primero es un tapón meconial. La etiología del síndrome de tapón meconial generalmente es en niños prematuros, hijos de madre diabética o lactantes de madres tratadas con sulfato de magnesio cuando han tenido preeclampsia o eclampsia.
Entonces les ponen sulfato de magnesio y el sulfato de magnesio nos puede provocar la parálisis del intestino. Generalmente eso también pasa mucho en pretérminos. En un estudio se observó que el 16% de los casos de síndrome de tapón meconial se asociaron a tocólisis por magnesio. O sea, cuando tratan de parar y frenar el parto, les ponen magnesio y después, cuando nace el niño, estamos con problemas que no hacen. Deposición en varios días. La enfermedad de Hirschsprung está presente alrededor del 10 al 40% de los lactantes con síndrome de tapón meconial. No es tan infrecuente el Hirschsprung si tenemos niños que al encontrar un tapón meconial no hace deposición, aparentemente un niño a término, grande, sano. Logramos que hacer que haga deposiciones con enemas, pero que posteriormente se tiene que hacer el diagnóstico, o sea, el descarte de enfermedad de Hirschsprung. Y también en menos grados puede estar asociado a fibrosis quística. Los síntomas y signos del síndrome de tapón meconial: los recién nacidos no tienen deposiciones durante los primeros días de vida y presentan distensión abdominal. No hay un tránsito adecuado, entonces obviamente si le das leche se va distendiendo, los mismos jugos gástricos que se van produciendo se van quedando, se van distendiendo y nos pueden producir vómitos que no son lácteos, que generalmente son biliosos o amarillentos. El meconio es espeso y denso y gomoso, que va a ir a formar como un molde dentro del colon, lo que provoca la obstrucción completa colónica. Y es, por ejemplo, una radiografía con colon contrastado donde hasta aquí llegó y ya no sale. O sea, están colocando por acá y, o sea, es más, suele decir que termina como en punta de lápiz, digamos, porque se pega hacia un lado del colon. Generalmente se utiliza enema con contraste radiográfico. Hay que investigar la enfermedad de Hirschsprung. El diagnóstico de simple tapón meconial es de exclusión y principalmente debe diferenciarse de la enfermedad de Hirschsprung. La radiografía simple de abdomen son inespecíficas. Hay signos de obstrucción intestinal baja. A diferencia del ileo meconial, no es típico observar microcolon, o sea, el colon va a tener un tamaño normal. Y el tratamiento son enemas, ya sea con contraste hidrosoluble, que puede ser terapéutico, al separar el tapón, literalmente lo separa de la pared intestinal y va a facilitar su expulsión. A veces se requiere enemas reiterados. Hemos tenido niños que tenemos hospitalizados una semana con enema cada 6 horas. Rara vez es necesario la descompresión quirúrgica y, como dicen los diagnósticos, tiene que ir para descartar enfermedad de Hirschsprung, que se tiene que hacer con biopsia quirúrgica, y bueno, con fibrosis quística con test del sudor. Ya, solo me queda un tema, que es de colestasis neonatal, pero párense un ratito, respiren, sientan las piernas. Yo siempre me dormía en la clase de 2:30 a 3, de 2 a 3 siempre me dormía, pero yo venía con chupetín, gaseosa, todo para intentar no dormirme. Acá han llegado algunos y se han sentado a dormir, sin ningún descaro. Y ahí no era auditorio, ¿eh? Yo tenía el profesor que venía, me tocaba la carpeta y me decía, despiértate. Y yo, ay, qué vergüenza. Aquí no, ya no les da vergüenza. Seguimos. Yo también no crean que estoy parada tanto tiempo. Y vengo de trabajar las 10 horas. Ni he almorzado. Cuesta. Pero a ver, ¿cuántos falta? Bueno, no son tantos. A ver, una pregunta. Una pregunta que me sorprendió mucho. No voy a tirar dedo a quienes. Cuando van a estudiar en su examen, no grabes, aquí no grabes, no voy a hablar del tema. Corta. ¿De dónde estudian para su examen? ¿Qué? De su grabación. O sea, se tiran en su cama, ponen ahí el audio y estudian. ¿De dónde más?
de estas exposiciones? No hay nadie que agarre un libro, un texto y lea. Después de estas clases, el resto de la tarde, ¿qué tienen? Tesis. Perdón, más fuerte y de a una. ¿Clases de qué? ¿De psiquiatría? Tesis. Administración. Administración, o sea, cursos un poquito de relleno. Un poquito. O sea, no, nada quiere decir de malo, Y sí ese. pero ya. Y sí ese. ¿Hasta qué hora? 8, 9. 8:30. ¿Psiquiatría cuándo hacen? Antes de P. Antes O después. ya, entonces llegan a su casa a 9 de la noche. 10. 10 con tráfico. Los que llegan. Es que, a ver, yo pregunté porque ahora soy delegada de los internos y me contaban eso y yo de verdad me sorprendí. Estudian para el examen. Un interno muy sincero, él me dijo, es que doctora, nos dimos cuenta que si estudiamos el libro o los artículos, pero de ahí no vienen las preguntas, vienen de acá. Entonces solo estudiamos de acá. ¿Ustedes creen que yo en una hora puedo resumir todo lo que deberían saber ustedes del tema? En un examen puede entrar todo lo que debería. Obviamente que no. Entonces, si ustedes solo estudian de acá, ¿significa que van a ser médicos para examen? Para cirugía. Y obviamente, una vez que me han contado eso, yo miro a los internos y digo, con razón. Con razón tenemos tantos problemas con los internos y con los médicos jóvenes. Porque están estudiando solo para el examen, no para saber. Miren, yo estudié igual que ustedes. Yo soy obviamente, no tantos, pero bastantes años mayor que ustedes. Yo me iba de acá. Bueno, yo tenía una amiga que vivía acá en pocas cuadras. Y nos sentábamos a leer libros. Ni siquiera internet, computadora, ¿no? Porque en ese tiempo poco había. Sí, pero por lo menos ustedes tienen cómo buscar artículos de revisión de temas buenos y tienen toda la posibilidad de. Yo, o sea, le decía, yo para poder buscar yo tengo que pagar mis chinchines para poder tener acceso a 2 revistas que, digamos, obviamente yo escojo las que para mí me son útiles ahora. Ustedes tienen una biblioteca inmensa a nivel virtual. También podrían tener un libro, porque existen. Son pasados de moda, pero existen. Pero yo me sentaba y nos sentábamos todos los días, más o menos hasta las 12 de la noche, para leer el libro. Obviamente, una vez que ya llegaba el examen, los últimos 3 días antes del examen, leíamos las copias, obviamente. Pero ya nos habíamos leído el libro y los temas que venían de lo que nos iba a tocar. Porque eso significa que yo no solo me quedo con la hora que yo tengo, 45 minutos tengo para exponerles muchísimas cosas. Mi siguiente me tocaba prematuridad. En 45 minutos no es nada. Claro, no van a ser neonatólogos, pero hay cosas que sí, les va a llegar una mamá cuando sean médicos generales hasta que logren entrar a su residencia, en donde les va a decir, doctora, ¿qué hago con mi niño que no se de posición? Yo pregunto a un interno ahora que está 3 días pesando a los niños en alojamiento conjunto y le digo, oye, ¿cuánto es la ganancia de un recién nacido normal? Y después de 3 días de hacer la chamba, de pesarlos y sacarme porcentajes, no me lo sepa decir. Porque están muy acostumbrados a, busco mi celular, lo que exactamente me han dicho que haga y lo poco que aprendí. Y claro, encima vienen y me dicen, doctor, es que nosotros estamos frustrados porque estamos súper decepcionados de la universidad, porque no nos enseñan bien y nos hemos dado cuenta que clínicas no sirve para nada y encima vamos a llegar al ENAM, entonces solo nos importa el ENAM y ya el internado es terciario en oportunidades, entonces claro, por eso están tan felices de hacer solo 6 horas al día de... Entonces están decepcionados en la universidad.
Yo les podría decir, yo estoy decepcionado de ustedes. Si me dicen que solo leen esto y no leen un artículo o un libro, sí. Y lo que me ha dicho un interno, ¿eh? No voy a decir lo que me dicen los otros médicos, lo que me ha dicho un interno. Sí, doctora, por eso, coma bien, duerma bien y más o menos calcule unas 5 generaciones de médico que nos tenemos que saltar. O sea, que si yo me enfermo, ten por seguros que voy a buscar al doctor más viejito que encuentre o al jovencito que espero que de acá a unas generaciones cambie, digamos. Solo tema de reflexión. Último tema, colestasis neonatal. A ver, colestasis neonatal. Es otra patología, obviamente ya no es gástrica, ya no es intestinal, es generalmente hepática. La colestasis neonatal es la consecuencia de una disminución del flujo, tránsito y excreción biliar con la consiguiente acumulación de sustancias que deberían ser excretadas normalmente a través de la bilis hacia el intestino grueso y ser depositadas en las heces y eliminadas del organismo. Desde el punto de vista bioquímico, o sea, como definición, se caracteriza por un nivel de bilirrubinas directas en sangre mayor de 1 miligramo por decilitro. Acá nosotros utilizamos generalmente miligramos por decilitro, en Europa utilizan milimoles, que serían 17 micromoles por litro. Es un trastorno poco frecuente, no sé si tampoco, con incidencia estimada de 1 en 2.500 recién nacidos vivos, siendo mayor en los niños prematuros. La verdad que en nuestra unidad de cuidados intensivos es bastante frecuente. Hay una presencia de ictericia. No. Si ustedes algún día tienen... ¿No me tengo que ir? ¿No es hasta las 4:30? Es a las 4. Ya, 0 ya, 5 minutos, ¿ya? Lo voy a hacer rapidísimo. Solo voy a hacer la colestasis. No, ya, entonces, si ustedes tienen un recién nacido que está ictérico más de 2 semanas, están obligados a hacerle los exámenes para diagnosticar una patología que sea, o sea, saben que hay la ictericia fisiológica, 2 o 3 semanas. Si está más, tienen que hacerle exámenes. El primero es ver si su ictericia no es a predominio de bilirrubinas directas. Cualquier elevación de las bilirrubinas directas es patológico. Las enfermedades que causan colestasis son obviamente amplias. Acá les dejo el cuadro para que ustedes vean. Generalmente lo que quiero es que entiendan que pueden ser obstructivas, atresia biliar, quiste de colédoco, coledocolitiasis, enfermedades metabólicas, que es una lista mucho más larga y mucho más difícil de diagnosticar, síndrome de Alagille, tirosinemias, galactosemias, y otras causas que son las más frecuentes, que puede ser la colestasis neonatal, un 5 a 10% de las colestasis neonatales, infecciosas, un niño con sepsis te hace colestasis neonatal, fármacos, nutrición parenteral prolongada, por eso es tan frecuente en las UCIs neonatales, hipotiroidismo, que es el que tienen que descartar sí o sí en un niño con ictericia prolongada, o panhipotiroidismo. Entonces, atresia biliar es la única que ustedes pueden llegar a diagnosticar, y si se diagnostica a tiempo, tratar a tiempo y tener una mayor sobrevida. Un niño con atresia biliar, que es la obstrucción de las vías intrahepáticas por una fibrosis inflamatoria, si se le opera antes de los 45 días, puede tener una sobrevida de 10 años. Se diagnostica después, niño muerto. Causas genéticas, infecciones, toxinas, injurias inflamatorias, autoinmunes. Característica clínica de una atresia biliar. Niño amarillo, no es un niño amarillo normal, es un niño amarillo verdoso. Acolia, las deposiciones son blanquecinas, orinas colúricas, así como una hepatitis. Acolia y coluria, hepatomegalia. Con esas tres, ustedes sospechan, le hacen sus bilirrubinas, la total está entre 6 a 10, bilirrubinas directas de 3 a 8.
transaminasas aumentadas y sobre todo la gamma glutamil transpeptidasa aumentada. Y aquí el número 1, 2, 3 y 4 son los tipos de acolia, el color más o menos que ya están alterados. En el lado 5, 6, 7 y 8 son las deposiciones que podemos considerar normales. Esto, acompañado de ictericia, o sea, este lado, acompañado de ictericia, medio verdosa, progresiva, en un niño más de 3 semanas, se les paran los pelos, lo mandan al especialista. ¿Por qué? Porque son patologías severas. Exámenes complementarios, una ecografía, biopsia hepática, van a tratamiento que es quirúrgico, incluso trasplante hepático. Y ya. La próxima voy a hacer que nadie grabe. Entonces, si nadie graba, no van a entender de dónde estudiar, van a tener que ir a un libro.